En el plano internacional, bueno, mucho se está hablando nuevamente de Rusia y de Ucrania, un enfrentamiento que no termina, algo que no se sabe todavía cómo no ha afectado tanto estructuralmente la economía mundial, porque es ingente la cantidad de dinero que está consumiendo y de recursos, y tampoco cómo es que no afecta tanto a los países involucrados. A Ucrania, dentro de todo, lo ha damnificado de alguna manera, pero su índice de inflación, al lado del que tiene la Argentina, es realmente increíble. La disponibilidad de dinero en cajeros y para la ciudadanía no parece verse afectada. Pero en Rusia se habla directamente de un milagro económico porque tiene índices de inflación y un movimiento económico que no parece ser propio de un país invasor en una guerra. Quiero saludar al doctor Alberto Ruscolequier. De eso vamos a hablar. Si se puede mencionar una suerte de milagro económico en Rusia o esto tiene una explicación y eventualmente si esa explicación podría llamarse China. Alberto, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Pepe. Es correcto lo que decís vos. Quiero comentarte lo que vos y yo hemos charlado en los meses del año 2023. Ahora está nuevamente, por decir, como noticia importante en medios como Estados Unidos, Inglaterra, respecto de lo que eventualmente algunos consideran un milagro económico de Rusia. Milagro económico desde el punto de vista que todos habían previsto una catástrofe económica para Rusia, pero cuando esta invasión comenzó de Rusia el 24 de febrero de 2022, vamos a ver cuál era qué pasó en forma inmediata. El rubro bono, que es la moneda oficial de Rusia, se desplomó. Empresas gigantes como Gazprom, que es una empresa del gobierno de Rusia, se desplomó con una cotización más del 90%. Los cajeros automáticos, por supuesto, empezaron a limitar la cantidad de dinero que la gente podía extraer. El Producto Bruto de Rusia en el año 2022 cayó el 2,1%, que la verdad que no fue una caída espectacular ni estrepitosa, pero cayó de todas maneras. Te quiero comentar que las sanciones internacionales hicieron que Rusia tenga congelado, Pepe, más de 300.000 millones de dólares de sus reservas, que el Banco Central de Rusia la tiene congelada, por supuesto, en otro país, la tiene en otro país, solamente en Rusia. En consecuencia, Rusia tenía una reserva de más de 600.000 millones de dólares, pero el 50% estaba congelado como producto de las sanciones. Veamos que también esto implicó que la economía de Rusia, para hacer frente a todo el aparato militar, implicó que gastó un 40% del PBI, el 40% del PBI, que está en 2 billones dólares, el 40% lo aplica a la producción de armamento. Entonces, uno diría, bueno, en definitiva, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, lo que sucedió es que Rusia tuvo mucha inteligencia, y esto también hay que decirlo, en el manejo para sortear todos los embargos y las sanciones comerciales. China e India, no solamente China, se convirtieron en el cliente que sustituyó las enormes compras que hizo la Unión Europea, a punto tal de que la Unión Europea, Pepe, en el año 2022, si bien creció el 3,4%, la Unión Europea en el año 2023 prácticamente no creció. Las cifras oficiales dicen que la Unión Europea creció el 0,5% en el año. ¿Qué le pasó a Rusia en el año 2023? Según los dichos de Putin, 2023 creció 3,5%. Es decir, que la Unión Europea prácticamente no creció. Y Rusia tuvo un crecimiento, diría que superior a cualquier país del G7. Superior a cualquier país del G7. En consecuencia, fíjate vos en la inteligencia que también tuvo Rusia, porque las negociaciones que hizo con China y con India incluso, estas operaciones se transaron en yuanes chinos, con lo cual evitó, porque también tenía sanciones con el régimen del SWIFT, que es el código que necesitan los bancos para operar dentro del sistema occidental. Y en consecuencia utilizó el sistema bancario de China y operando con yuanes chinos, con lo cual le posibilitó esquivar las sanciones. Vamos a ver qué pasó con la producción de petróleo, sabiendo que la inmensa mayor parte del PBI de Rusia lo genera a través de la venta de energía, petróleo y gas. En su momento, el 30% o más de todo el gas que consumía Europa lo proveía Gazprom, una cifra gigantesca. ¿Pero qué pasó? Rusia, que producía más de 10 millones y medio de barriles de petróleo por día, hoy está produciendo una cifra que supera los 9 millones y medio de barriles de petróleo por día. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente no tuvo ni siquiera un efecto demoledor, ni siquiera un efecto muy pequeño respecto de las sanciones europeas, porque lo que no le vendió a Europa, lo vendió a China, porque esto implicó que China, por supuesto, que compró el petróleo más barato que los cánones internacionales.
pero no menos cierto que le posibilitó a Rusia saltear la necesidad de los bancos, el código SWIFT, y operar con los yuanes chinos. Y atención con India, que es un país más poblado del mundo actualmente, con una economía creciente, que también actuó como puente entre Occidente y China, y con lo cual también, por supuesto, se benefició con esta situación. También Rusia tuvo, y esto está confirmado, con lo que se denominó o se denominaron los barcos fantasmas, que eran barcos que compró China o armó Rusia, y luego se hacían a la mar sin el transponder, sin el código que los pudiera localizar, y en consecuencia pudo comerciar, pudo evitar las sanciones internacionales, pudo utilizar yuanes chinos, y en este momento Europa, si bien tiene una situación que no se sabe en el año 2024, que no va a ser muy auspiciosa, no obstante, el Fondo Monetario Internacional, Pepe, Fondo Monetario Internacional dice que Rusia va a crecer el año 2024 no menos del 2,6%. ¿Qué quiere decir? Que pareciera ser de que esto sería un milagro económico. Un país en plena guerra prácticamente no vio afectada sus finanzas. Claro, algunos dicen, bueno, perfecto, pero cuando termine la guerra, que en algún momento va a terminar, ¿qué va a pasar con ese impulso industrial de la fábrica de armamento? ¿Qué va a pasar con esta situación? Algunos decían que, bueno, lo que había que hacer es unas sanciones mucho más fuertes con Rusia e incluso congelar absolutamente todo la transacción en dólares para Rusia. Pero otros dicen, atención señores, porque si Estados Unidos llegara a agravar las sanciones a Rusia y sacarlo del sistema internacional de los dólares, algún país podría pensar, ¿y si el día del mañana estas sanciones afectaran, por ejemplo, a otros países? En consecuencia, el dólar ya no sería una moneda de resguardo, no sería una moneda de tranquilidad. Lo concreto, que hay que sacarle el chapó en ese aspecto a Rusia, porque viniendo de un enfrentamiento militar tremendo, pavoroso, sorteó no solamente las sanciones económicas, sino que sigue creciendo. E incluso la performance económica del 2023 fue superior a toda Europa y creció más que cualquier país del grupo de los 7. Alberto, la descripción que estás haciendo, habrás visto que estuve tomando notas mientras estabas haciendo el desarrollo. Tengo varias preguntas para hacerte, a ver si las podemos pimponear, hacerlo breve, porque ya tengo que ir también a otra comunicación. Pero vamos a ver, explicaste muy bien cómo logra superar las sanciones, utilizando yuanes. Ahora, la pregunta primera que tengo es, ¿China es parte del Fondo Monetario Internacional? De hecho, el yuan le ha servido a la Argentina para cubrir compromisos con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué China puede hacer ese tipo de operatoria con un país que tiene sanciones de otra parte, siendo integrante de un sistema monetario internacional como el Fondo Monetario? Bueno, en realidad tu pregunta es correcta, pero hay que recordar dos cosas. Que China es la segunda economía del mundo en su tamaño y que en definitiva las sanciones de Occidente no obligan al Fondo Monetario Internacional, que es un fondo que se creó para salvar problemas de cuentas corrientes de los países. ¿Qué quiere decir? De que China no ve ningún inconveniente en tener una obligación legal de aplicar las sanciones, porque de hecho no solamente que no las aplicó, sino que incluso fue el agente facilitador. Fíjate India también. Recordemos que casi todos los países del mundo están representados en el Fondo Monetario Internacional, en mayor o menor porcentaje, pero siempre se le va a permitir a los gigantes económicos muchas más liberalidades que las que se les permitirían a los pequeños países. Buen punto. Segundo, la India que mencionás, no solamente es una aspiradora de energía, es una aspiradora de petróleo que puede tomar tranquilamente el petróleo ruso, pero la otra pregunta que te hago es, ¿India es responsable de la triangulación del petróleo ruso que todavía llega a Europa? Absolutamente sí. No se preocupa por eso. Ellos están en una parte del mundo que ese tipo de... Porque la pregunta es, si China lo hace, segunda economía del mundo, India también tiene una economía muy grande, es el país más poblado del mundo. Y aparte India tiene los vasos comunicantes comerciales con todo Occidente. ¿Por qué no lo iba a hacer? ¿Quién le iba a parar? ¿Quién le iba a colocar sanciones a India? ¿Bajo qué situación? Si no se las colocaron a China, ¿por qué se las irían a colocar a India? Sí, además de ser un aliado estratégico muy interesante en la región para Estados Unidos. Absoluto. ¿No? Absolutamente. El otro punto, Alberto, ¿cuál es la incidencia de una sociedad tan importante que además es geopolítica como los BRICS para que Rusia esté superando esta instancia y hasta mejorando su economía?
Mira, la incidencia de los BRICS, recordemos lo siguiente, hay un eje del cual Occidente no participa de los BRICS. Brasil sí está en Occidente, una economía equivalente en tamaño del PBI a Rusia, pero Rusia forma parte de los BRICS. ¿Y quién maneja? ¿Quién es el socio? ¿Quién es el que maneja los hilos del BRICS? Lo maneja China, Pepe. Lo maneja China. El dueño de ese circo, en el buen sentido, lo maneja China. En consecuencia, es la misma mano que mueve el mismo guante. Y la última pregunta es política. ¿Cuál es la interna de Vladimir Putin en Rusia? ¿La economía es parte del sostén político que hace que no tenga demasiada presión interna? Porque en algún momento, recordemos, Alberto, que se decía que había gente muy molesta con lo que estaba haciendo porque les estaba llevando perjuicios muy grandes a sus economías, a sus empresas. Sin embargo, eso parece estar tranquilo. ¿Hay una interna que tiene que afrontar Putin o está aliviada? Mira, la interna está aliviada, a punto tal de que los grandes megamillonarios que forman parte del establishment ruso han podido también acoplarse a esta salida que tuvo Rusia. Y también hay que tener en cuenta lo siguiente: desde el punto de vista político, Rusia maneja dos aspectos. Lo formal, fíjate vos que el competidor más importante, que era Berezin, que ahora, vos sabés que en Rusia para ser candidato a presidente tenés que tener una firma de 100.000 personas que te apoyen. Y resulta ser que este competidor, que está en contra de la guerra de Rusia contra Ucrania, había sacado más de 200.000 firmas. No obstante, ¿qué hizo el gobierno ruso? Dijo que no consiguió las firmas y directamente no lo calificó ni siquiera como contendiente para operar. En pocas palabras, si la economía de Rusia no está mal, porque la verdad que no está mal, algunos sufrieron un poco más, un poco menos, pero no fue una hecatombe en absoluto. En Rusia se maneja también el poder omnímono del zar. Internas hay, siempre en forma bajo cuerda, pero hoy, si me preguntás, Putin va a revalidar la presidencia, se va a quedar por los próximos 6 años, este es el panorama más probable, y en consecuencia, salvo situaciones que uno en este momento no pueda prever, no hay ningún competidor deporte, porque la competencia en Rusia no se dirime si vas a tener votos o no se va a tener votos. Tenés que llegar vivo, claro, para poder competir. Que no te caigas de algún balcón como le ha pasado a tantas figuras. Viste que la gente allá tiene la costumbre de caerse por las ventanas de pisos altos. Es una costumbre. ¿Viste vos? Descuidado. O de tomarse, lo que le pasó a Alex. O de tomarse un té que no está del todo buen estado, o algo por el estilo, ¿viste? Claro, recordemos lo que le pasó a Alex Navalny, que osó enfrentarse a Putin, fue envenenado. Luego fue llevado a Alemania para curarse, volvió a Rusia, le dieron una sanción y ahora le aumentaron los años de prisión, se lo llevaron a Siberia en cárcel de máxima seguridad. Y fíjate lo que le pasa a los periodistas que se atreven a criticar a Rusia. Entonces, vos tenés que llegar vivo para poder ser candidato. Alberto, gracias por el tiempo.